Nos dedicamos a hacer modelización teórica, utilizando métodos de distinta escala, para diseñar lo que llamamos in silico distintos materiales. Es decir, nosotros utilizamos técnicas de supercomputación para analizar las propiedades de los distintos tipos de materiales en distintos estados, sólidos, líquidos o gaseosos, y modificar y tratar de adecuar esas propiedades a las distintas aplicaciones para las cuales se están pensando esos materiales en los distintos proyectos de investigación en los que tenemos. Igual que nosotros podemos fabricar en un laboratorio un material y comprobar sus propiedades midiéndola con distintos equipos, nosotros lo que hacemos es pensamos en los materiales y mediante una serie de procedimientos los estudiamos en vez de en un laboratorio teórico, que es un supercomputador. Entonces nuestros laboratorios son los supercomputadores, en los cuales mediante métodos matemáticos básicamente somos capaces de predecir sus propiedades. Entonces lo que hacemos básicamente es ensayar distintos tipos de materiales, miles o millones de materiales en algunos casos, y eso obviamente pues lo que nos permite es ensayar un número de materiales muchísimo mayor, es decir, disminuir los costes en cuanto a la experimentación final con la que tenemos que trabajar. Y luego, finalmente, si yo quiero un material para una propiedad concreta, pues lo que hago es diseñarle. Una de nuestras líneas principales de trabajo es la captura y conversión del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles fósiles para la producción de energía, básicamente, pues como todos sabemos, han aumentado los niveles de CO2 en la atmósfera. Entonces nosotros lo que hacemos es diseñar materiales que los capturen, por una parte, para lo cual tenemos un proyecto europeo que se llama COMPRISE, en el cual estamos utilizando diferentes materiales con distintas estructuras y distintas propiedades para absorber ese tipo de materiales. Y tenemos un proyecto nuevo que se llama Nefertiti, en el cual lo que pretendemos es diseñar materiales en el que una vez que ese CO2 está capturado, es convertido mediante el diseño de una serie de nuevos catalizadores en, digamos, nuevas moléculas que puedan ser utilizadas en distintas aplicaciones. Lo convertimos en hidrocarburos, que pueden ser utilizados como nuevos combustibles, en alcoholes, en distintos compuestos que pueden utilizarse pues, para distintos procesos químicos, básicamente. Una segunda línea que tenemos bastante aplicada en el campo biológico es el diseño de materiales, de nuevas moléculas también, para el almacenamiento en condiciones, digamos, en seco de materiales biológicos. Esto lo estamos desarrollando en un proyecto que se llama DryNet. Y básicamente en esos dos proyectos lo que tratamos es de optimizar las propiedades de los distintos materiales para una finalidad concreta, bien la captura del CO2 y su conversión, o bien la conservación de material biológico. Un proyecto que ha comenzado hace escasos meses, es un proyecto que se llama Diagonal, en el cual básicamente lo que estamos utilizando es las técnicas computacionales para predecir la toxicidad de nanomateriales. Lo que tratamos es de desarrollar herramientas predictivas que permitan predecir y guiar el diseño de esos materiales para que su impacto medioambiental o su impacto toxicológico sea lo menor posible. Obviamente todos estos estudios in silico, todos estos estudios teóricos necesitan una cierta validación experimental. Es decir, nosotros tenemos que cruzar nuestras predicciones con una serie de estudios experimentales que nos permitan pues, calcular o determinar si nuestros modelos, nuestras aproximaciones teóricas son más o menos válidas o qué posibilidades tienen, ¿no? Entonces, los grupos experimentales de ICRAM se encargan básicamente de generar esos datos que nos permiten pues, desarrollar, modificar y validar nuestros modelos.